En un código postal de Altadena, la mitad de las casas en proceso de embargo ya están abandonadas, vacías, pudriéndose. En otro de Palm Springs, casi una de cada tres. La casa embargada promedio se vendió 27% por debajo de lo que realmente vale. En Bakersfield, una de cada 616 casas ya tiene papel de embargo. En todo el estado Dorado hay más de 300 casas fantasma, sumando en un solo trimestre. Y ninguna de esas casas es la tuya, pero cada una está reescribiendo hacia abajo el precio de la tuya sin que nadie te avise. Porque cuando el vecino abandona su casa antes de perderla, esa casa vacía termina en la tasación de tu cuadra. Hoy, 10 lugares de California donde una casa zombie al lado te cuesta dinero de verdad. Empezamos. Número 10. Número 10. California, el estado completo. Empecemos por lo grande, por el panorama, porque cuando entiendas esto vas a ver todo lo demás con otros ojos. California. El estado que todo el mundo cree que es a prueba de todo, donde las casas nunca bajan, donde comprar es imposible porque siempre hay 10 personas esperando tu lugar. Esa es la película que te venden. Y ahora fíjate en la letra chica que nadie te lee. Primero déjame explicarte una palabra que vas a escuchar en todo el video, porque sin esto no entiendes nada. Una casa zombie es una casa que el dueño ya abandonó mientras todavía está en proceso de embargo. O sea, todavía no se la ha quitado el banco, pero el dueño ya se fue. Dejó la casa vacía, sin luz, sin jardín, juntando polvo y maleza. Ni del dueño ni del banco. Una casa muerta parada en tu calle. Y aquí viene el dato que casi nadie está mirando. Según el reporte de zombies del segundo trimestre de Atom, publicado en mayo del 26, California tenía 324 casas zombie, y eso subió más de 15% en un solo trimestre. Ojo con esto, 2,2% de todas las casas en embargo del estado ya están abandonadas. No las están peleando, no las están tratando de salvar, las están dejando morir. Ahora la pregunta que de verdad importa para tu bolsillo. ¿Por qué a ti, que pagas tu hipoteca a tiempo cada mes, te tiene que importar la casa vacía de otro? Aquí está el giro. Cuando un tasador o esos programas automáticos que le ponen precio a tu casa hacen su cálculo, agarran las ventas recientes de tu zona, casas parecidas a la tuya vendidas en el último medio año a menos de 1,5 kilómetros a la redonda. Eso se llama comparables. Y una casa zombie que el banco por fin remata a precio de ganga entra directo en esa lista. Hace 10 años California era pura subida. Comprabas, y la casa valía más al mes siguiente. La gente hablaba de su casa como de una cuenta de retiro. Hoy el estado esconde focos donde el banco ya está recogiendo casas, y esos precios rematados se cuelan en la tasación de vecindarios enteros de gente que no debe un centavo. El error clásico es pensar que esto es un problema de otros, de gente que no pagó, que no le importa quién está al corriente. Falso. Tú no fallaste en nada, y aún así tu casa se abarató por lo que hizo tu vecino. Antes de creer que en California nada baja, maneja de noche por tu propia calle y cuenta cuántas casas tienen las luces apagadas semana tras semana. Si esa casa lleva meses vacía, alguien ya la va a rematar barata, y ese número va a hablar por tu cuadra. Si esto ya te abrió los ojos, dale suscribir, porque lo que sigue se pone más específico. Seguimos por la carretera. Número 9. Número 9. California, las subastas y remates. Sigamos con los números fríos del estado, pero esta vez con el mecanismo que de verdad mueve el precio de tu casa hacia abajo. Porque una cosa es que haya casas abandonadas, y otra muy distinta es que el banco las convierta en dinero rematado que después pesa sobre toda tu zona. Déjame explicarte otra palabra rápido. Reo. Suena a clave secreta, pero es simple. Es la casa que el banco ya se quedó. O sea, terminó el embargo, nadie la salvó, y ahora el banco es el dueño y la quiere vender rápido, se la quiere quitar de encima. Al banco no le interesa vivir ahí ni esperar el mejor precio. Quiere el dinero y quiere salir. Y aquí están los números de Atom del reporte de mitad de año, publicado en julio del 26. California completó 2.644 casas rematadas por el banco, reo, en la primera mitad del año. Segundo lugar del país. Y además arrancó 16.040 procesos de embargo nuevos en esos mismos 6 meses.
16.000 familias empezando el reloj de arena. Pero fíjate por qué esos 2.600 remates son veneno para tu tasación. El banco vende con prisa, sin arreglar nada, y acepta la primera oferta razonable. Según Realtor.com, en abril del 26, la casa rematada promedio del país se vendió 27,2% por debajo de lo que valía según la tasación automática. Casi la tercera parte del valor, borrada de un plumazo. Y esa venta de ganga no se queda en su propia esquina, se mete en los comparables de tu cuadra. Piénsalo con números un momento. Si en tu zona se venden casas alrededor de 700.000 y el banco remata la del vecino en poco más de 500.000, porque quería salir rápido, ese $500.000 se convierte en referencia. El siguiente que quiera vender en tu calle va a arrastrar ese número. Y el tasador del comprador lo va a usar en tu contra. Antes las subastas eran cosa rara, un evento del que se hablaba en las noticias. Hoy son 2.600 en medio año solo en California. Eso ya no es una anécdota, es una fuerza que empuja el mercado. ¿Y quién sale ganando con esto? Los fondos, los inversionistas con dinero fresco que aparecen en las subastas, compran barato la casa del que no pudo, la pintan y te la revenden con ganancia mientras tu propia casa perdió valor en el proceso. Wall Street no pierde en la caída, Wall Street cosecha en la caída. Dime una cosa en los comentarios. ¿Alguna vez viste en tu zona una casa que el banco remató barata y de repente todas las de al lado bajaron de precio? Cuéntame, porque esta audiencia sabe más de lo que cree. Nos movemos. Número 8. Número 8. Bakersfield, Condado de Kern. Bajemos el panorama estatal a un lugar concreto, a una ciudad de verdad con nombre y apellido. Bakersfield. Tierra de trabajo duro, de petróleo, de agricultura en el Valle Central. Un lugar donde durante años la gente se mudó justamente huyendo de los precios locos de Los Ángeles. Aquí, una familia todavía podía comprar casa con un solo sueldo, tener patio, tener espacio. Era el plan B razonable, del que ya no aguantaba la costa. Y por eso mismo, duele lo que está pasando ahora. Cuando la gente llega a un lugar buscando algo más barato porque el sueldo apenas alcanza, ese lugar es el primero que tiembla cuando la economía se pone dura. Porque el margen es delgado, no hay colchón, un aumento del seguro o un mes malo de trabajo y ya no se puede pagar. Aquí viene el dato duro. Según el reporte de mitad de año de Atom, publicado el 16 de julio del 26, en Bakersfield, una de cada 616 casas ya tiene papel de embargo. Ese número la pone como la cuarta peor entre las grandes zonas metropolitanas de todo el país en el segundo trimestre. No del condado, no del estado, del país entero. Cuarto peor lugar de Estados Unidos. Y déjame conectarte esto con tu bolsillo, porque no es solo un número triste. Cada una de esas casas en embargo es una futura casa zombie o un futuro remate del banco. Cada una es un comparable barato esperando su turno para entrar en la tasación de tu cuadra. Cuando una de cada 600 ya está en el reloj, no hablamos de un caso aislado, hablamos de una ola formándose. La vida en Bakersfield antes era clara. Trabajo en el campo petrolero, sueldo decente, casa pagable. Hoy el petróleo va y viene con los precios, el trabajo se volvió inestable, y encima el seguro de casa en California, con el tema de los incendios, subió de forma brutal. Ese seguro, que es lo que pagas cada año para proteger la casa, se convirtió en una segunda cuenta que muchos ya no pueden cubrir. Y cuando no puedes pagar el seguro, el banco tampoco te deja seguir, y el reloj del embargo empieza a correr. El error que comete la gente al mirar Bakersfield desde afuera es ver solo el precio, decir qué barato comparado con la costa, y no preguntar lo importante. ¿Hay trabajo estable aquí? ¿Cuánto cuesta asegurar la casa cada año? ¿Cuántas casas de la cuadra están vacías? Antes de agarrar una casa barata en un lugar que no conoces, averigua no el precio de la casa, sino el precio de sostenerla. ¿Vives en el Valle Central o conoces Bakersfield? Escríbeme en los comentarios cómo ves las cosas por ahí, si de verdad hay tantas casas paradas como dicen los números. Seguimos bajando. Número 7. Número 7. Palm Springs. Vámonos al desierto. Palm Springs. El oasis de las palmeras, el retiro de lujo, casas de mediados de siglo con alberca, montañas de fondo, el sol perfecto todo el año. El lugar al que la gente soñaba con retirarse, donde la postal se vendía sola. Aquí no vive el que no pudo, aquí vivía el que ya la había hecho, o eso creíamos.
Y mira qué contraste tan feo con esa postal. En el código postal 9262, según el reporte de zombies del primer trimestre de Atom, 32,5% de las casas en proceso de embargo ya están abandonadas. Casi una de cada tres. Léelo otra vez. En el paraíso del desierto, 1 de cada 3 embargos es una casa vacía, con las palmeras secándose y la alberca verde, esperando a que el banco venga por ella. ¿Por qué pasa esto justo en un lugar tan bonito? Aquí está el detalle que casi nadie explica. Los lugares de lujo y de segunda casa son los primeros que se congelan cuando el mercado se pone nervioso. Porque comprar en Palm Springs casi nunca fue una necesidad, fue un capricho, un deseo. Y el deseo es lo primero que la gente suelta cuando aprieta la economía. Nadie se queda peleando por pagar la segunda casa del desierto cuando la cuenta principal ya duele. Y ahora el mecanismo que te toca a ti, aunque tú no tengas nada en Palm Springs. Cuando 1 de cada 3 casas en embargo se abandona, esas casas terminan rematadas por el banco a precio de ganga. Y recuerda lo que ya vimos. El remate promedio se vende 27,2% debajo de su valor, según Realtor.com. En un vecindario donde de repente hay varias así, el precio de referencia de toda la zona se cae. Y si tú tienes una casa perfecta, pagada, cuidada, 2 cuadras más allá, tu valor se arrastra con el del vecino que se fue. Estas casas de Palm Springs muchas veces son construcción sólida de otra época. Bloque de verdad, no las paredes de cartón que levantan hoy en las urbanizaciones nuevas. En los comentarios siempre hay debate sobre esto. Si las casas viejas están mejor hechas que las nuevas. Si sabes de construcción, cuéntame qué opinas. Me interesa. El error del que mira desde afuera es enamorarse de la foto, de las palmeras y la alberca, y no preguntar cuántas de esas casas de ensueño llevan meses vacías juntando polvo. Una casa abandonada no se ve en la foto del anuncio. Se ve manejando por la calle a las 7 de la tarde y contando ventanas oscuras. Si esto te está sirviendo para ver el mercado como es de verdad y no como te lo pintan, dale al botón de suscribir. Sin más, ahí lo dejo. Nos movemos al norte. Número 6. Número 6. Condado de San Luis Obispo. Subamos por la costa central a San Luis Obispo, uno de esos condados que salen en las listas de los lugares más felices de Estados Unidos, entre viñedos, colinas verdes, el mar cerca, pueblos bonitos donde todo el mundo quiere terminar sus días. La calidad de vida convertida en propaganda. Suena perfecto, ¿verdad? Pues espérate. Aquí hay 2 números que juntos cuentan la historia completa. El primero, del reporte de zombies del segundo trimestre de Atom. San Luis Obispo es uno de los condados con más casas zombie de todo el estado. Casas abandonadas en pleno proceso de embargo en el paraíso de la costa central. Y el segundo número explica el primero. Según datos que reportó Housing Wire para el primer trimestre del 26, sostener una casa en San Luis Obispo se come 89,7% del sueldo local. Léelo despacio. Casi 9 de cada 10 dólares que gana la gente de la zona se van solo en mantener el techo. La hipoteca, el seguro, el impuesto, todo. ¿Con qué comes? ¿Con qué pagas la gasolina, la luz, la comida que no para de subir? Con nada. No queda nada. Y aquí está la conexión brutal, o sea que fíjate cómo encaja todo. Cuando sostener la casa te cuesta casi todo lo que ganas, cualquier golpe pequeño te tumba. Un aumento del seguro, un mes flojo de trabajo, una reparación grande, y ya no aguantas. Por eso la gente abandona. No porque no le importe, sino porque hicieron las cuentas y ya no dan. Ese 89% del sueldo es exactamente la fábrica de casas zombie. La vida aquí antes tenía sentido con un sueldo local. Se compraba, se sostenía, se envejecía tranquilo. Hoy los precios se dispararon. El seguro por el riesgo de incendio se volvió carísimo y el sueldo de la zona se quedó atrás. La postal sigue igual de bonita, pero adentro las cuentas no cierran. Y para ti el mensaje es el mismo mecanismo de siempre. Cada una de esas casas abandonadas en San Luis Obispo es un futuro remate barato que va a jalar hacia abajo la tasación de las casas honestas de al lado. No importa que tu condado salga en la lista de los más felices. La felicidad no aparece en los comparables. El remate del vecino sí. El error aquí es dejarse llevar por la reputación del lugar, pensar que porque es bonito y tranquilo está a salvo. Antes de comprar en un paraíso, saca la cuenta de cuánto se lleva a sostener la casa contra lo que se gana ahí de verdad. Si la respuesta es casi todo,
ese paraíso está fabricando casas vacías. Bajamos otra vez. Número 5. Número 5. Condado de San Diego. Vámonos al sur, a San Diego. El clima perfecto, la playa, la frontera, la ciudad donde tanta gente de habla hispana echó raíces y compró su casa a puro sacrificio, con 2 y 3 trabajos. Aquí una casa no es un capricho, es el logro de toda una vida, el patrimonio que uno quería dejarle a los hijos. Por eso lo que voy a decirte pega más fuerte. San Diego aparece, según el reporte de zombies del segundo trimestre de Atom, como uno de los condados con más casas zombie de todo California. En el condado del Sol y la Playa hay casas abandonadas en embargo juntando polvo. Y eso, en una zona donde la gente peleó tanto por comprar, es una señal de que algo se rompió por debajo. Déjame explicarte por qué duele especialmente aquí. San Diego es de los mercados más caros del estado, con hipotecas enormes. Cuando una hipoteca ya de por sí grande se junta con un seguro que subió, un impuesto que subió, y de repente un mes de trabajo que no llegó, el margen desaparece. Y a diferencia de un lugar barato, aquí cuando fallas, fallas en grande, porque la deuda es enorme. Ahora, y esto es importante para no exagerar, no todo San Diego se está cayendo. Hay zonas fuertes, cerca de la Costa Cara, donde la demanda todavía sostiene. Pero el problema es que las casas zombie y los remates no se quedan educadamente en las zonas pobres. Un remate barato en una zona jala los comparables de las zonas de al lado. Y ahí es donde tu casa cuidada, pagada con años de sacrificio, empieza a valer menos por culpa del que se fue. Piénsalo así, con números redondos. Si tu casa vale 900,000 y a pocas cuadras el banco remata una parecida 27% más barata, según el promedio de Realtor.com, ese remate ronda los 660,000. Ese número entra en la tasación de tu zona. El día que tú quieras vender o refinanciar, ese fantasma va a estar sentado en tu papel. La vida en San Diego cambió sin que muchos lo notaran. Antes se compraba con esfuerzo, pero se sostenía. Hoy sostener es la batalla diaria, y el que se cansa deja la casa. Y cada casa dejada es munición contra el valor de la tuya. Dime tú, ¿vives en San Diego o compraste tu casa ahí hace años? ¿Notas que el vecindario cambió, que hay más casas paradas de las que había antes? Cuéntamelo, porque los que están adentro ven cosas que los números tardan meses en mostrar. Seguimos. Número 4. Número 4. Condado de Los Ángeles. Llegamos al gigante, Los Ángeles. El sueño de California entero metido en un solo condado. Hollywood, las playas, el clima, el lugar donde todo el mundo del mundo quería tener una casa. Aquí, el precio siempre fue una locura, y la gente lo pagaba porque era Los Ángeles, porque nunca bajaba, porque era la apuesta segura. Esa era la fe. Y ahora mira lo que dicen los datos. Los Ángeles es, según el reporte de zombies del segundo trimestre de Atom, uno de los condados con más casas zombie de todo el estado. Y además, según datos de Atom de enero del 26, está entre las 5 zonas metropolitanas del país con más arranques de embargo. O sea, 2 golpes a la vez. Es donde más embargos empiezan y donde más casas terminan abandonadas. El sueño de California produciendo casas fantasma en serie. Aquí está el detalle que casi nadie conecta. Los Ángeles es un condado densísimo, casas pegadas una con otra, cuadras apretadas. Y hay estudios académicos del Woodstock Institute y otros investigadores como Turnbull en el 24 que muestran algo clave. Cada embargo cercano, a menos de unos 75 metros, le quita entre casi 1 y casi 2% al precio de las casas de al lado. Y en zonas densas, apretadas, ese efecto es 2 o 3 veces más fuerte. ¿Y qué es Los Ángeles? El lugar más apretado de todos. O sea que aquí el veneno del embargo del vecino se multiplica. Piénsalo. En un rancho aislado, la casa embargada de al lado está a kilómetros y casi no te afecta. Pero en una cuadra de Los Ángeles, donde las casas se tocan, un embargo abandonado a media cuadra te golpea el doble o el triple. La densidad, que era lo que hacía a Los Ángeles emocionante, es justo lo que hace que la caída te contagie más rápido. La vida en Los Ángeles siempre fue cara, pero antes el trabajo abundaba y el que compraba sabía que su casa solo subiría. Hoy el seguro se disparó por el riesgo de incendio, los impuestos pesan y el margen de mucha gente se evaporó. El que ya no puede, se va, deja la casa.
Y esa casa vacía en una cuadra densa empuja hacia abajo a 10 vecinos de golpe. El error clásico del que mira Los Ángeles es pensar que es demasiado grande y demasiado deseado para caer. Nada es demasiado grande. Los Ángeles ya está produciendo zombies y arranques de embargo al mismo tiempo. Antes de creer que tu cuadra de Los Ángeles es intocable, cuenta cuántas casas cerca llevan meses sin luz. En una cuadra apretada, con 2 que caigan, tu tasación ya lo siente. Si vives en Los Ángeles, dime en los comentarios, ¿ves más casas paradas y descuidadas en tu zona que hace 3 o 4 años? Nos vamos. Número 3. Número 3. Condado de San Diego. No, Condado de Riverside. Vámonos tierra adentro, al Inland Empire, al Condado de Riverside. Este es el condado al que huyó medio sur de California buscando algo pagable. Urbanizaciones nuevas, casas grandes con patio, comunidades enteras levantadas de la nada en el desierto, prometiendo el sueño de la casa propia al que ya no alcanzaba en la costa. Aquí se mudaron familias jóvenes, gente trabajadora, mucha gente de habla hispana persiguiendo su primer patrimonio. Y por eso Riverside es un caso doloroso. Porque es, según el reporte de zombies del segundo trimestre de Atom, el condado con más casas zombie de todo California. El número 1 del estado en casas abandonadas en embargo. El lugar al que la gente corrió buscando refugio se volvió el epicentro estatal de las casas fantasma. ¿Por qué justo aquí? Aquí está la causa, y es importante que la entiendas. Riverside se llenó de construcción nueva, urbanizaciones levantadas rápido durante los años de fiebre. La gente compró estirándose al máximo, con hipotecas apretadas, porque era la única forma de entrar. Y muchas de esas casas nuevas venían con costos escondidos encima del impuesto normal, cargos especiales de las comunidades nuevas para pagar las calles y los parques, lo que aquí llaman Mellow Ruse, que es un impuesto extra que se te pega por 20 o 30 años. Suma eso al seguro que subió y el margen de esas familias era cero. Al primer golpe, caían. Y ahora el mecanismo que te importa. Riverside está lleno de urbanizaciones donde las casas son casi idénticas, una al lado de la otra. Cuando el banco remata una de esas casas idénticas 27% debajo de su valor, según Realtor.com, ese precio no es un comparable cualquiera, es prácticamente el gemelo exacto de la tuya. No hay forma de argumentar que tu casa es distinta. Es la misma casa, con el mismo plano, rematada barata. Ese número te clava directo. La vida aquí se vendió como el sueño accesible. Casa nueva, grande, comunidad planeada. Lo que no se dijo en el anuncio fue el impuesto extra por décadas, el seguro que iba a subir, y lo lejos que quedaba el trabajo, porque mucha gente maneja horas hasta la costa cada día, gastando en gasolina lo que no tiene. Cuando el sueldo no da, la casa nueva se vuelve una trampa. Estas casas nuevas, además, muchas son de esa construcción rápida, paredes ligeras, materiales de urbanización moderna, no el bloque sólido de antes. En los comentarios siempre se pelea este tema. Si compraste en una urbanización nueva, cuéntame cómo la ves tú por dentro. El error aquí fue perseguir solo el precio de entrada sin sumar todo lo demás. Antes de comprar en una urbanización nueva del Inland Empire, pregunta por el impuesto extra escondido, por el seguro, y maneja por la comunidad de noche a ver cuántas casas gemelas a la tuya están apagadas. Cada una es tu propio precio, escrito por otro. Nos movemos. Número 2. Número 2. Estados Unidos. El mecanismo del reo. Paremos un momento la lista de lugares para explicarte el motor de todo, porque este número no es una ciudad, es la máquina que hace daño en todas las ciudades. Y cuando lo entiendas, no vas a volver a ver una casa embargada del vecindario igual. Ya sabes que es un reo, la casa que el banco se quedó después del embargo y quiere vender rápido. Ahora déjame darte los 2 datos exactos de Realtor.com, publicados en julio del 26, que explican por qué esa casa es tan peligrosa para tu bolsillo, aunque tú no debas nada. Primero, la casa reo promedio se vendió en abril del 26, 27,2% por debajo de su valor de tasación. Repítelo, más de la cuarta parte del valor evaporada, solo porque el banco tenía prisa por salir. Segundo dato, esas casas se quedan en el mercado 11 días más que un anuncio normal. O sea que ahí están, colgadas, a la vista, con su precio de ganga tatuado, esperando comprador y contaminando la referencia de la zona todo ese tiempo. Y aquí está el corazón de todo el video, presta atención.
Los tasadores y esos sistemas automáticos que le ponen precio a tu casa no inventan el valor. Lo sacan de las ventas recientes parecidas, en un radio de entre medio kilómetro y kilómetro y medio, de los últimos 3 a 6 meses. Esos son los comparables. Y la ley no dice en ninguna parte que un remate del banco no cuente. Sí cuenta. Ese REO vendido 27% barato entra en el cálculo de tu cuadra como si fuera una venta normal. Haz números conmigo. Imagina tu cuadra con casas alrededor de 500,000. El banco remata una al 27% abajo, o sea, cerca de 365,000. Ese número entra en los comparables. El tasador saca un promedio y aunque tu casa esté impecable, el fantasma de ese remate te jala hacia abajo. El día que quieras refinanciar para bajar el pago, o vender, o sacar dinero de la casa para una emergencia, ese remate del vecino va a estar sentado en tu papel, decidiendo cuánto vales tú. Y aquí es donde da rabia. Tú pagaste puntual, cuidaste tu casa, hiciste todo bien, y aún así el sistema toma la desgracia del vecino, la convierte en un número de ganga para el banco, y te la cobra a ti en forma de tasación más baja. El banco no pierde, recupera su dinero y sigue. El que compra el remate barato, muchas veces un fondo, gana. El único que paga la cuenta sin haber hecho nada malo eres tú, el vecino honesto. El error de la gente es pensar que el embargo del vecino es asunto del vecino. No lo es. En el momento en que esa casa se remata barata, se vuelve tu problema, tu precio, tu pérdida. Antes de creerte a salvo por pagar a tiempo, mira tu cuadra. Tu valor no lo decides solo tú, lo decide también el que se fue. Y ya casi cerramos, con el caso más brutal de todos. Número 1. Número 1. Altadena, Condado de Los Ángeles. Cerramos en Altadena, y este caso te va a quedar grabado. Altadena, al pie de las montañas de San Gabriel, arriba de Pasadena. Un lugar de casas con historia, árboles grandes, calles tranquilas, una comunidad de las de toda la vida, donde muchas familias llevaban décadas, donde la casa se heredaba de generación en generación. No era un lugar de especuladores, era un lugar de raíces. Guárdate esa imagen, porque lo que viene la parte en dos. Aquí está el dato que la pone en el mapa de todo el país. En el código postal 91001, según el reporte de zombies del segundo trimestre de AROM, 50% de las casas en proceso de embargo están abandonadas. La mitad. Y ese número lo convierte en el segundo peor código postal de todo Estados Unidos en casas zombie. No de California, del país entero. Segundo lugar nacional, en un rincón tranquilo de familias con raíces. ¿Cómo llega un lugar así al segundo peor del país? Y aquí está la parte que te va a doler. En enero del 25, un gran incendio arrasó esa zona. Sacó a las familias de sus casas justo cuando muchas ya estaban en medio del proceso de embargo. Imagina el golpe doble. Estás peleando por no perder tu casa y encima el fuego te la deja inservible y te echa fuera. No hay forma de volver. No hay forma de salvarla, y el reloj del embargo sigue corriendo mientras tú estás desplazado sin poder hacer nada. Por eso, la mitad están abandonadas, no porque a la gente no le importara, porque no les quedó ninguna opción. Aquí voy a bajar la voz un momento, porque esto ya no son solo números. Detrás de ese 50% hay familias que perdieron su casa 2 veces, una por el fuego, otra por el banco. Gente mayor que había pagado su casa media vida, que iba a envejecer ahí. Ese dolor es real y merece respeto. Y ahora, con respeto, pero con claridad, el mecanismo que te toca a ti si tienes casa cerca y si sobrevivió o si estás en una zona vecina. Esas casas abandonadas van a terminar rematadas por el banco. Y recuerda, el remate promedio se vende 27,2% debajo de su valor, según Realtor.com. Cuando la mitad de los embargos de un código postal se abandonan y se rematan baratos, la referencia de precios de toda la zona se desploma. El que sí conservó su casa, el que sí quiere reconstruir o vender, se encuentra con que su valor lo hundieron las circunstancias de sus vecinos. Y aquí entra la rabia, porque otra vez no adivinas quién aparece. Los inversionistas y fondos con dinero fresco, olfateando remates baratos en una zona golpeada,
comprando el dolor a precio de ganga para revender después. La tragedia de unos convertida en oportunidad para el capital. El error, si algo se puede aprender de Altadena, es creer que el valor de tu casa depende solo de ti, de tu pago puntual, de tu cuidado. No. Depende del código postal entero, de lo que le pase al vecino, hasta de un incendio que ni viste venir. Antes de sentirte seguro con tu casa pagada, entiende que tu precio vive en comunidad, para bien y para mal. Y esa es la parte que nadie te dice. Repasemos, porque esto es un mapa que te conviene tener claro. Altadena, con la mitad de sus embargos abandonados, segundo peor del país. Riverside, número 1 del estado en casa zombie. Los Ángeles, denso y golpeado por partida doble. San Diego, San Luis Obispo y Bakersfield, donde sostener la casa se come casi todo el sueldo. Palm Springs, con casi un tercio de sus embargos vacíos. Y el mecanismo que los une a todos, el remate del banco. 27% debajo del valor, metiéndose en la tasación de tu cuadra. La advertencia es simple y va en serio. Tú puedes pagar puntual, cuidar tu casa y hacer todo bien, y aún así perder valor por la casa vacía del vecino. Tu precio no lo decides solo tú. Entonces te dejo una pregunta para que la pienses esta noche. ¿Cuántas casas de tu propia cuadra llevan meses con las luces apagadas? Porque cada una de ellas ya está escribiendo, en silencio, cuánto vale la tuya. Cuéntamelo en los comentarios. Y maneja tu calle con otros ojos a partir de hoy.